Este es el día que usted viene a usar, a humillarse delante del Señor, a reconocer su grandeza, su poder. Yo creo que no hay mejor cosa que adorar a Dios del Espíritu. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros queremos que su presencia se mueva en cada vida, en cada persona. Hay lugares donde la presencia de Dios se hace un espectáculo. Yo creo la presencia de Dios donde la gente se humilla. Amén. Donde la gente llora. Donde la gente levanta sus manos. Donde la gente glorifica su nombre. Porque ese es el propósito, reconocer su grandeza y su poder. Qué lindo cuando el Señor está preocupado por la iglesia y nosotros sabemos que Él está aquí y en medio de nuestras dificultades, de nuestras diferencias, de nuestros problemas, Jesús nos da su palabra. Es una palabra que Dios pone sobre nuestros corazones. Esta vez nosotros hemos decidido decirle a la iglesia que tiene que venir a estudiar la palabra de Dios. O sea, queremos que la iglesia, la escuela dominical, el estudio de la palabra, donde usted puede levantar su mano, preguntar, donde usted puede aportar, donde la enseñanza queda grabada en nuestros corazones. Y usted pueda dar importancia a esa parte de la adoración de la iglesia, esa parte del servicio, de estudiar la Escritura. Jesús llegaba al templo y se sentaba y decía que ahí se levantaba alguien y tomaba el rollo. Los rollos estaban ahí, alguien leía, un maestro, una persona que el Espíritu había tocado. Y Jesús siempre estaba ahí y el pueblo siempre estaba pendiente a ver qué es lo que Dios nos va a decir. Y aquí en esta hora estoy pendiente a ver lo que Dios quiere. Nosotros nos preparamos, pero al fin y al cabo es el que hace todas las cosas. Amén. En el verso 5 del capítulo 22 de Primera de Reyes dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Cuántos saben que la Biblia es palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente usted tiene la palabra de Dios en su corazón con los valores que Dios demanda de su pueblo. Porque si nosotros miramos desde el principio, Dios se ha interesado en que el pueblo lo escuche. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Dios nos demanda por medio de su palabra cuál es el propósito para nuestras vidas mientras estamos aquí. Desde el principio, Dios le encomendó al hombre qué debe de hacer. Dios preparó todas las cosas. Dios preparó el cielo, la tierra, los animales, el mar, árbol de fruto, todo lo puso Dios en las manos del hombre, para que el hombre se enseñoreara. Si yo me llevo a un lugar donde estoy construyendo un edificio y te dejo ahí en el edificio, no te digo qué hacer, ¿qué tú vas a hacer? ¿No encuentras qué hacer? Dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo fundamental aquí? Pero si te doy un plan
y le digo a cada uno qué es lo que debe hacer. Y está el maestro de obra ahí preparándose para que tú ejerzas el trabajo. Como decía un hermano, dijo, usted sabe que el arquitecto es el que se lleva toda la gloria, ¿verdad? El arquitecto hace un edificio y dice, esto lo hizo fulano, y pone el nombre del arquitecto. Y el arquitecto no puso un clavo. Pero el arquitecto fue el que dijo cómo hacer ese edificio. Y fue el que lo diseñó con su mente. Y Dios es nuestro arquitecto. Y Dios nos ha diseñado a nosotros para que nosotros hagamos su voluntad y estudiemos su palabra. Ninguno de los hombres que están ahí, ni el contratista, ni el carpintero, puede hacer nada si no sabe qué es lo que dice el plan. Y nosotros estamos aquí, pero tenemos que consultar la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios nos dice cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y nosotros hemos visto a través de la historia los hombres que reinaron y unos fueron buenos y otros fueron malos. Y dice que el rey de Judá, acá, llama Josafat, acá llama al rey de Judá. Dice que como se habían casado dos hermanas, 12 de ellos, el pueblo había hecho alianza. Y para ello, ese pueblo era uno. Y decía, tu espada será mi espada, todo lo que tú, o sea, no tenían nada en común. Pero el rey de acá le dice, ¿no has visto la tierra de Ramón de Gadad que nos pertenece? Y ellos sabían que ahí estaba Aram reinando. Y él dice, vamos a tomar esa tierra, le dice a Josafat. Josafat dice, búscate y consulta a Dios, a ver qué Dios dice. Cuando nosotros vamos a hacer algo, a veces queremos hacerlo por nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque creemos que tenemos derechos y no consultamos a Dios. Y cuando no consultamos a Dios, hacemos las cosas como no tienen que ser y nos salen las cosas mal. Uno de los medios que nosotros tenemos, que Dios ha permitido que recibamos hoy completa, es la palabra de Dios. Y la iglesia debe prepararse para conocer cuál es el plan de Dios. ¿Qué dice Dios que tú vas a hacer con tu vida? Si tú tan siquiera vienes a estudiar la palabra de Dios. Y Dios nos habla, pero tú no estás interesado o no te enteras de qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cualquiera que viene, tú lo escuchas y dice, oh, ahora sí, hemos escuchado esto. Ahora sí que escuchamos palabra de Dios, mientras se está dando palabra de Dios todo el tiempo, se enseña la palabra de Dios y tenemos maestros aquí que se preparan todos los domingos para que nosotros recibamos las instrucciones de Dios, pero no nos interesa servir a Dios. Una cosa, yo le sirvo a Dios, pero no me comprometo con Dios. El hombre que se compromete con Dios es el hombre que conoce la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no se puede comprometer. Jesús dijo que si alguien va a hacer un edificio, primero calcula cuánto se va a gastar. Que no vaya a ser que lo empiece y que le vergüenza y no lo pueda terminar. Entonces, nosotros hemos comenzado en este camino, hemos comenzado en esta verdad y estamos escuchando que todo el mundo dice palabra y palabra, todo el mundo una instrucción diferente. Imagínense todo el mundo diciendo lo que se debe hacer y no hay un orden que Dios establece.
Y Dios en su iglesia estableció un orden, y es que nosotros nos tenemos que reunir para recibir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y cada domingo, y cada miércoles, y cada viernes, nosotros estamos recibiendo y enseñando la palabra de Dios. Pero si tú no llegas, tú dices: yo no me siento bien, me siento vacío, siento que no está sucediendo nada. Hay gente que atreve a decirse que no están recibiendo palabra porque no vienen a la iglesia, porque no estudian la palabra, porque no vienen a la escuela dominical. Por eso es que dice que no reciben la palabra. Pero el que viene continuamente a todos los servicios y escucha la palabra continua dice: la verdad es que Dios ha transformado mi vida. Yo he visto gente que han sido transformada por el poder de la palabra. No hay que decirle: deja esto, no hay que echarle fuera demonios, no hay que estar encima de ellos cómo llevar las cosas. Ellos aprenden y son libertados por el poder de la palabra y dejan de hacer aquellas cosas que Satanás los entretenía, los engañaba para hacer la obra de Dios. Dice que Josafat le dice acá: busca a los profetas, y parece que acá se le hacía fácil reunir los profetas, porque ya habían matado 450 profetas que Dios mató, y reunió 400 profetas, y todos le decían lo mismo. Le decían que fuera que Dios le iba a entregar aquel lugar a él, que Dios le iba a dar la victoria. Pero vemos un hombre que no estaba conforme y dice: como que esos profetas yo no confío en ellos. Usted no ha escuchado profetas por ahí que usted dice: hay profetas por ahí que no se cuenta detrás de ellos. Hay gente que quiere ir a los otros días el hermano me estaba diciendo que hay una profeta que dice que quiere llevar a la gente a Jerusalén para profetizar allá, porque allá es que Dios le tiene esa palabra. Al aire para hablar. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga que ir tan lejos y no tengo el dinero y ahora voy a tener que hacer un préstamo? Ahora voy a tener que sacar un pasaje sin tener el dinero. Ahora tengo que hacer un sacrificio, dejar de pagar la renta, o dejar de pagar el carro. ¿Cuánto tienes que dejar? O te vas a caer en tensión para poder gastar $2,000 y pico para ir a la isla de los Palmos para que una profeta te diga qué es lo que tienes que hacer. Como si Dios no estuviese aquí. Bendito Dios. Como si nosotros tuviéramos que creer solamente en ese profeta. Elías, cuando se fue, el Señor le dijo: oye, pero que tú crees que tú eres el único profeta que yo tengo aquí. Yo tengo allá hombres que todavía no han doblado las rodillas ante los Baales. Tengo profetas, tengo hombres de Dios que no son reconocidos, pero yo los reconozco. Y por medio de ellos yo estoy dando la palabra. O sea que nosotros no tenemos que ir a consultar hombres. Dios viene y nos dice la palabra por el quiere. Pero si nosotros tenemos la palabra completa, que es la Biblia, y tenemos la palabra de Dios, que nosotros sabemos que es infalible, no estamos preocupados por escuchar la palabra de Dios. Hay gente que el Señor le dice: necesito que hables más conmigo, necesito que veas más la palabra, necesito que saques tiempo para mí. Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo que ellos mismos abran la Biblia, que tienen el Espíritu Santo que le va a enseñar, que le va a revelar su palabra, pero la iglesia no quiere estudiar la palabra. En otras palabras, diríamos: no queremos escuchar a Dios. Cuando vinieron los 400 profetas,
Donde decía lo mismo, vino uno y se puso unos cuernos de hierro para decir, mira, es el poder de Dios que está para impresionar a Josafat. Pero eso no lo impresionó. Y le dijeron, ¿habrá algún profeta de Dios por ahí? Dice, bueno, hay uno por ahí que se llama Miqueas. Pero ese siempre habla en contra de mí. Entonces, hay gente que quiere que Dios le pase la mano si no están caminando bien con Dios. Hay gente que no acepta la corrección si no se quiere corregir. Hay gente que no acepta la disciplina si son indisciplinados. Entonces, Dios, cuando trae la palabra, esta gente siente que siempre le están azotando, que siempre la palabra le está sirviendo como martillo, que lo está formando. Y la palabra es como martillo, ¿verdad? Que forma al hombre. Y usted se siente que Dios le habla, pero usted no siente la gloria de Dios. Hay gente que no llega a la iglesia porque se creen que en la iglesia lo que va es a decirle la clase de vida que deben de tomar, la clase de vida que deben de vivir. Pero déjame decirte que la palabra nos dice a nosotros cómo caminar, cómo hablar, cómo vestir, cómo tratar al amigo, cómo tratar al hermano, cómo tratar a los hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a la comunidad, cómo tratar al rey, cómo tratar a cada persona. La Biblia nos enseña lo que nosotros debemos de hacer. Es así que en el mundo la gente ha usado la palabra para establecer las leyes de su país, para que el país pueda caminar en una línea recta. Hoy el país se está triturando, se está yendo abajo, porque el hombre se ha salido de las escrituras, de lo moral, y está en lo moral y diciéndole a lo malo bueno. Pero si el hombre volviera a la palabra de Dios y caminara conforme a la palabra de Dios, la vida sería diferente. Pero la gente en la iglesia está aceptando el pecado, la gente en la iglesia está aceptando la verdad, la gente en la iglesia no pueden disciplinar a los pastores, ya no se puede traer el mensaje. ¿Por qué? Porque es el amor el que se está moviendo, pero es un amor engañoso que está llevando a la gente al infierno. Pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra, estudiar la palabra, para que cuando nos hablen sepamos qué es lo que dice Dios para nosotros. ¡Aleluya! Oh, santo. El Señor demanda que nosotros entremos y estudiemos más su palabra. ¿Y dónde nosotros podemos estudiar mejor la palabra? En la iglesia, donde todos nos reunimos. Jesús dice la Biblia, y usted busque Marcos capítulo 20, Marcos capítulo 2, verso 2. Dice que se juntaron la multitud, que ya no cabían para entrar en la casa. Y la puerta estaba cubierta de gente porque Jesús estaba predicando la palabra. Estaba predicando, tan así que tuvieron que abrir por el techo para poder llegar a Jesús con un hombre que estaba enfermo. Pero la parte más importante no era la sanidad de aquel hombre. La parte más importante es la palabra que Jesús estaba hablando. Dios se glorificó a través de aquel hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dio a entender que era el profeta, que era el hombre de Dios, que era el Mesías. Pero Jesús tenía que enseñar la palabra. Él no podía hablar por su propia cuenta, él hablaba la palabra de Dios. La iglesia, usted que es la iglesia, debe hablar la palabra de Dios. Pero si usted no se interesa en estudiar la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hablar? Señor, aleluya. Lo que fulano dijo en la radio, lo que fulano dijo por allá. Hay gente que lo que anda es detrás de lo espectacular. Poder, 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 y no reciben palabra de Dios. Yo he aprendido un programa, hermano, y ha pasado 2 horas en un programa y no ha hablado palabra de Dios, todo espectáculo, diciendo y hablando, le dan
Ya se cambió el mensaje. Ya no le dicen milagro, ¿verdad? Milagro sobrenatural. Milagro por el poder de la palabra. Siempre el Señor ha estado ahí presente, donde esté el Señor presente, hermano. Dios mueve su poder por medio del Espíritu Santo. Cuando Él dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar solo, le enviaré el Consolador, hermano, le enviaré el Espíritu Santo, que le enseñaré todas las cosas de la vida. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis dinamita para que sean testigos de Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra quiere decir dinamita, poder, hermano, poder de Dios, pero ese poder Dios nos lo ha dado a nosotros por medio de su palabra. Si no tenemos la palabra, no surge nada. Llegamos a la iglesia, Señor, haz la obra. Señor, yo quiero que tú hagas. Pero ¿qué tú estás aprendiendo? ¿Qué tú estás recibiendo? Estás queriendo ser Dios y decirle a Dios lo que Dios haga contigo, pero no le dices a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Para qué tú me traes a este mundo? Yo estoy pasando los días, estoy esclavizado 7 días de la semana, no puedo sacar un día para ti. Me parece que lo importante es mi familia, mis hijos, y nos olvidamos de que Dios nos dice que lo importante en nuestras vidas es que aprendamos a conocer la palabra, y Jesús es la palabra viva, y si conocemos a Jesús, conocemos su palabra, y si conocemos la palabra, el poder de Dios se manifiesta en su iglesia, y la iglesia, la familia puede ser transformada. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que cuando le trajeron a Miqueas, le dijeron a Miqueas, oye, di lo que los demás profetas dicen. Porque si así alguien dice lo contrario, ¿qué pasa? No es de Dios. Pero Miqueas dijo, bueno, tú me dices que diga eso, pero yo voy a decir lo que Dios me diga. Y fue y se presentó y le dijo lo que el profeta le había dicho. Y le dijo, no, Miqueas, no. Ese no es el Dios que te usa. Digo lo que te dice Dios. Y Miqueas dice, veo a Israel por los montes, sin pastor. Y cuando él vio eso, el rey dijo, ay, Miqueas, siempre estás en contra de mí. Dijeron, Miqueas, ¿sabe qué? Por no hacer las cosas y escuchar lo que yo quiero que tú me hables, te vamos a meter en la cueva, te vamos a meter preso. Metieron a Miqueas, lo metieron preso. Y le dijo, cuando regrese, Dios, si tú regresas, Dios no hablaba. Aleluya. Si tú regresas, Dios no hablaba, porque Dios le había dicho que no iba a llegar. Y acá el niño le dijo a Zafán, ponte tú el traje del rey y yo me voy a disfrazar. Y dice que cuando la gente le dio la orden que atraparan al rey y se fueron detrás del rey, cuando Josafat vio que lo querían ya al borde de tomarlo, dice que él se desprendió de la cota que le había dado de los trajes reales y dijo, no soy yo. Y dijo, lo vamos a dejar porque ese no es. Gloria a Dios. Usted sabe que hay gente que tiene un uniforme que no le cae. Y si no le cae el uniforme, ¿por qué se lo toma? Déjese a quien le toca. Y dice que vino uno de los soldados y una flecha al azar. Y vino la flecha y hirió acá. Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Y aquel hombre fue herido. Y le dijo, sácame de aquí y lo hundió acá. Usted sabe que acá no era un rey, ¿verdad? Josafat dice que era un rey próspero, que hacía las cosas que Dios lo bendijo y todas esas cosas. Pero acá es uno de los reyes más malos que había. Usted conoce la esposa de acá, ¿verdad? Isabel.
Isabel quería mandar acá. Hombre, no se deje mandar de la mujer. Esa no es otra, ¿verdad? Ella fue la que va a tu lado. Aquí los hombres no aplaudían. Pero mujer haga de su esposo, su sacerdote dice, tampoco aplauden, no hay forma. ¿Ah? Hay que venir a la escuela dominical para que puedan entender la palabra de Dios, para que puedan hablar la palabra de Dios, para que puedan reconocer lo que Dios dice en su palabra. Yo tengo ministerio, usted como mujer tiene ministerio, Dios la usa, pero le dice, este es mi sacerdote, porque Dios me lo puso a mí, y sin él yo no puedo hacer lo que Dios dice que yo haga. Ponga las cosas en el lugar que Dios las demanda, hermano, hermana, haga las cosas como son. El ministerio no tiene que ver nada con lo que el Espíritu hace en tu vida, pero Dios tiene una regla y tiene unos momentos donde Dios quiere que tú reconozcas que depende de lo que dice la palabra, que tienes que cumplir con la palabra de Dios. Vamos a tener que venir más a la escuela dominical. Gloria a Dios. Y dice que cuando el profeta profetizó, la palabra se cumple. Por eso es que usted, en este tiempo, tiene que tener cuidado con ese comenzón y oír. Estamos escuchando todo el mundo que se para por ahí. Todo el mundo nos quiere impresionar. La gente quiere impresionar, la gente quiere que lo sigan. No quieren que sigan a Dios, quieren que lo sigan a ellos. Porque yo soy el apóstol, porque yo soy el doctor. Y yo además, déjame ver, a mí me mandaron lo de apóstol y saqué el doctorado, pero a mí no me hace falta eso. ¿Para qué yo quiero el doctorado y ser apóstol? Si no estoy haciendo lo que Dios dice y no le estoy dando la gloria que se la merece. Amén. Si lo que yo soy es por lo que Dios es. Si nosotros lo que tenemos es porque el Señor nos los ha dado. En un momento dado se le turba la cabeza a la persona, hermano. Se pone la mente cauterizada y sigue creyendo la mentira como si fuera una verdad. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que reconocer que nos humillamos y reconocemos que Dios dice, escucho todo, pero voy a retener lo que la palabra de Dios dice, voy a retener lo bueno, lo que Dios establece. Hay gente que se nos pone de frente, hermano, y quieren que prácticamente que le adoremos. Ya lo que falta es que nos digan, adórenme. Y muchos lo sienten. Pero coge por ahí que yo cojo mi camino porque yo adoro solamente a Dios. Cuando se le dio el libro de Apocalipsis a Juan, dice, yo no sé si entré en un éxtasis o fui en persona, cómo fui, pero yo sé que recibió esa palabra directamente del cielo. Y cuando terminé viendo esas cosas, dice que Juan se tiró al suelo a orar. Y alguien le dijo, oye, levántate, habla a Dios porque yo soy siervo como tú. Si los ángeles no aceptan adoración, ¿por qué el hombre quiere que se le adore? ¿Por qué el hombre quiere que se reconozca? No, el arquitecto aquí es Dios. El premio lo tiene Él, la placa se le da a Él, aunque somos los que trabajamos. Tenemos que hacer que la gente venga a buscar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque nos sentamos y podemos decir muchas cosas, pero qué lindo cuando llegamos a la casa de Dios y decimos, hoy yo voy a estudiar la palabra de Dios, hoy yo voy preparado, yo tuve, el maestro me dio el tema, nos dijo, expliqué con duda, hoy voy a preguntar sobre esto, hoy no voy a aparentar que sé, hoy voy a decir, Señor, enséñame a través de tu siervo, de tu sierva, de tu maestro, úsalo, Señor, para que el mensaje llegue a mi vida. Porque a veces le decimos, Señor, háblanos por medio del profeta, háblanos por medio del maestro, y cuando nos habla, yo no estoy de acuerdo con eso.
estás diciendo lo que dice la Biblia. Cuando tú dices que no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con Dios. Si yo digo, ustedes se tienen que sujetar a los pastores. Se tienen que sujetar a los pastores. ¿Cuántos saben eso? Amén. Lo que dice la palabra sabe que se tienen que sujetar a los pastores. Pero si usted me dice, no, yo no me sujeto a los pastores, yo me sujeto a Dios. Y yo digo, bueno, pues es la palabra de Dios, que la palabra es la que dice que te sujete a vuestros pastores. Ahora, hay otra parte y usted tiene que fijarse en los pastores. Mira la conducta de nuestros pastores. Ajá. Esa no lo conducta. ¿Ve? Que dirijamos bien la iglesia, que la llevemos bien, que encaminemos bien, que demos testimonio, que seamos hombres íntegros delante de la presencia de Dios. Porque usted no va a ser cualquier loco por ahí que ande en adulterio y fornicación y después que se fue con la obra. Yo no voy a la iglesia para que un adultero me aconseje la mujer. No. Tenemos que cuidarnos. No somos pavos, ¿verdad? Y la palabra lo dice. Hay gente que son íntegros, que Dios los usa. Yo entiendo que Dios es un Dios de restauración, un Dios que levanta, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Yo entiendo lo que hace Dios, hermano. Dios es el que lo hace, pero tú no lo puedes hacer. Es Dios el que lo hace, pero Dios lo hace a través de su palabra. Yo no puedo hacer las cosas mal y después justificarme con la palabra y decir, bueno, la Biblia dice que todo pecado me será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues dejar de estar mintiéndole a Dios. Porque si bien te está blasfemando, y a Dios no le agrada eso, tenemos que hacer su voluntad. Y la Biblia nos da razones para que nosotros podamos predicar la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y 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 el oír la palabra de Dios. Amén, así es. Tenemos que estar siempre. Yo desde que llegué al Señor, usted ve a la gente con ese gozo. Yo decía, yo no puedo faltar. Desde que yo empecé la iglesia, yo no puedo faltar. Porque sentía hambre, sentía sed de la palabra de Dios. Y eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, que te pone sed, te pone el deseo de buscar la palabra de Dios. Y yo llegaba y no faltaba donde estaba el maestro, ahí estaba. Yo estaba con mis preguntas, con mis interrogantes. Siempre estaba ahí porque yo quería aprender, yo quería recibir, hermano. Y yo tomé la Biblia y comenzaba a leerla. Y el hombre de Dios, que tiene un llamado de Dios y que Dios lo ha llamado para el servicio, es un hombre que se interesa en estudiar las Escrituras. Usted se dedica a estudiar la Biblia, usted no tiene que coger nada más. Porque hoy, bueno, cuando el canón había más de 8,000 libros, para coger estos libros que se escogieron, pero tuvieron que sacar de todo eso que se había escrito la sabiduría que Dios le dio a esos hombres para que nosotros pudiéramos recibir esta palabra no adulterada, para que nosotros pudiéramos ver que la palabra nos daba testimonio de sí misma, que la palabra que se escribió fue escrita por hombres, pero que estos hombres fueron instruidos por Dios mismo, que el Espíritu Santo fue el que habló, y que cuando usted lee la Biblia, cualquier texto que usted lea, dice, esto es palabra de Dios. Pero ¿cómo tú vas a crecer si no tienes hambre de la palabra? Si viniste, creíste, si te fuiste y no te interesaste en aprender. Yo a veces llego aquí y me digo allá en la esquina con el chapintero, y él pierde horas de trabajo escuchando la palabra, porque el hambre, yo me gozo explicando, yo me cuento lo que ha vivido, el sueño y esas cosas, y muchas cosas. Yo digo, este hombre tiene algo especial de Dios, este hombre tiene algo divino, pero le falta algo, que no viene a estudiar la palabra de Dios.
Le digo, ve a la iglesia. Y lo digo porque está aquí. Ve a la iglesia. Busca de Dios. Llénate de la palabra. Vas a entender todas las cosas. Y dice, pero usted como que tiene revelación para los sueños. Como la Biblia dice todas las cosas. La Biblia te habla, Dios te habla por sueños, pero la Biblia te da la interpretación. Usted no puede tener un sueño si no tiene interpretación de Dios a través de la palabra de Dios. Hay gente que yo creo que son sueños de gloria, de sueños, chuleta y esas cosas, ¿verdad? Se cuentan llenos y salen soñando acá con lo que no debe de soñar. Pero cuando Dios habla, Dios dice cosas especiales, cosas que Él las plasma en su palabra, que cuando tú abres la Biblia dice, esto Dios me lo había dicho a mí, esto como que yo lo he pasado ya, esto como que yo lo viví, esta palabra como que Dios me la estaba poniendo a mí antes de yo leerla. Y cuando usted se sienta y el predicador empieza a hablar, usted dice, este hombre me está azotando, este hombre sabe cuáles son mis necesidades. Y cuando usted sabe que Dios le está hablando, en vez de escabullirse, huirse, usted dice, no, yo voy a seguir a averiguar qué es lo que está pasando. Hay algo aquí que no sé lo que es, pero algo, cuando yo llego ahí, yo siento que se me estremece, algo, siento el deseo de llorar. Yo decía que uno lloraba y cuando llegué a la iglesia empecé a llorar y dije, ¿por qué no? Yo no sé si a ti te ha pasado eso. En mi casa mi papá me veía llorando y los hombres no lloran, me daba encima de la bofeta. Y yo decía, ay, bendito sea Dios, qué abuso. Si me ponen ahora, puedo denunciar. Pero le di gloria a Dios por todas esas cosas, porque ahora yo estoy mirando que hay un deseo de buscar lo que se había perdido. Usted se perdió la verdad. Y cuando yo encontré esa palabra, yo empecé a buscar. Y déjame ver qué dice en el domingo que viene. Y me daban el expositor. Y yo con ese expositor lo leí, cuando el maestro venía, ya yo sabía parte de lo que iba a decir y lo que no entendía, ya yo preguntaba. Y eso uno va creciendo. Y cuando yo recibía, yo lo compartía con otro. Y me pasaba hablando de ese expositor toda la semana. Antes el expositor tenía una lectura diaria, ¿cuál es la Biblia? Una lectura diaria, una reflexión diaria que tenía que ver con el tema. Y yo con ese tema todos los días, desde por la mañana lo leía y lo llevaba y decía, mira lo que dice la Biblia, el Señor dice así. Y entraba en el tema. Si tenía un cristiano y entraba en otro tema, yo decía, sentarme, espera, que Dios me va a decir. ¿Ven? Porque Dios está enseñando a uno y cada día vamos aprendiendo más y nos vamos perfeccionando de día en día. Hay gente que dice, ya yo leí la Biblia entera. Y yo leí y repaso y parece que no he leído toda la Biblia. Porque cada día que encuentro es una fuente que me da más y más y más. Y quiero venir a aprender y recibir. Y me siento con cualquiera que sea, hermano. Si usted está de maestro y yo me siento y le digo, Señor, enséñame lo que todavía tengo esa mente de discípulo, de decir, yo quiero recibir de este hermano, dame, Señor, tu palabra. Y a veces me está dando la clase del Espíritu Santo, me trae cosas nuevas. Y digo, la verdad que la palabra no cesa. Aquí la pasamos. Yo no soy especial aquí, la iglesia del Señor es así. Porque nosotros estamos para recibir su palabra, estudiamos su palabra, tenemos sed de la palabra. El domingo que viene se supone que todos los que estamos aquí a las 11 de la mañana estemos a las 10 de la mañana. Y no hay excusa, porque si quiere desayunar, le están preparando desayuno a las 9 también, para que desayune. Y si quiere dar una cucharadita de oración también, como dice el hermano. Y ahora se ora también. Hay gente que llega a la iglesia y me dice, pastor, yo necesito que ore por mi necesidad. Digo, cuando termine el servicio, pasa acá. Vamos a orar por tu necesidad, vamos a presentar el problema. Pero eso me satisface porque la gente sabe que Dios tiene la respuesta.
Cuando alguien viene donde ti y te dice, ore por esto, hay gente que dice, ora tú, está bien. Pero la Biblia dice que oramos unos por los otros. Cuando tú me dices que ore, inmediatamente yo levanto mi oración. Hay gente que me llama y ahí mismo levanto la oración. Los otros días alguien me puso un texto, fulano de tal se desapareció. Y yo, mira, Señor, aquí no hay nadie desaparecido. Tú lo vas a encontrar, tú se lo vas a traer, tú lo vas a poner. Hice la oración y después, ¿qué pasó con el hombre? No apareció. ¿Qué pasó? Apareció. Ah, gloria a Dios. Gracias, Señor. Para glorificar su nombre. ¿Ven? Y ven los hermanos que estuvieron orando y dicen, gracias, Señor, porque tú oyes la oración de tus hijos. Y cuando usted tiene un problema, usted se lo trae a la casa de Dios y Dios le dice, aquí estoy yo, para venir a todos los que tienen trabajo cargado y cansado. Pero cuando usted recibe el consuelo acá, usted no se olvida, usted quiere seguir viniendo a buscar. Oiga, que hay una respuesta para usted. Aquí Dios tiene algo. No puedo terminar porque traigo bien. Gloria a Dios. Pero Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y la fe viene ¿por qué? Porque es lo que tenemos que escuchar. Hay gente que dice, yo quiero escuchar al hermano porque no me produce fe. Yo digo, de verdad. ¿Por qué no dice que quieres escuchar la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y usted puede, yo puedo traer 20 personas dando un testimonio de esas cosas, pero cuando le traen la palabra, eso es especial. Aleluya. Yo me gozo más con un buen maestro que me enseñe la palabra, que me la trace bien, que me trace bien el mensaje y que me diga, esto es lo que yo tengo para ustedes, este tema bien trazado, yo me lo disfruto. Que uno que ve que soltar, que ustedes son pecadores, hijos del diablo, que están pecando, que están haciendo. Yo no necesito eso, si la gente sabe eso. La iglesia sabe, el mundo allá afuera sabe lo que es pecado. ¿Usted cree que no lo sabe? La gente sabe. Están escapándose de tantas cosas. Yo miro a Salomón y el pobre Salomón, tanto que sufrió por estar detrás de lo que tenía que estar. Porque miren que tuvo mujeres. Y después dice, no mire la mujer cuando anda por ahí danzando, porque sabía que había caído en ese engaño. Y dice, no caiga usted en ese engaño. No lo mire, no lo observe, no le preste atención. Salomón te dice las cosas porque él las vivió. Las riquezas para nada le sabían. Por eso es que él dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Y nosotros que somos temerosos, un temor de respeto a Dios, nos encanta saber que Dios dice su palabra. Tenemos que venir a recibir su palabra, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que buscar su palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo le voy a decir, el viernes vamos a estar hablando de la palabra. Nosotros vamos a estar dando estudios los pastores. Y yo dije, el mejor tema para mí es seguir hablando de la palabra. Y vamos a hablar con más detenimiento, lo que usted puede preguntar, lo que usted puede decir, y va a recibir la palabra de una forma que usted dice, wow, y debe decir, yo me senté ayer aquí, la hermana estaba dando un seminario, estaba yo oyendo, y yo digo, gloria a Dios, siempre se recibe. Aquí nadie puede decir, no, porque yo no lo voy a sentar porque yo lo voy a recibir. ¿Cómo que tú no te vas a sentar porque lo vas a recibir? ¿Qué te pasa? ¿Y ese orgullo de dónde salió? ¿Ah? ¿A eso te llamó Dios? Dios te dijo, no, ven, siéntate, dice, vamos a ver qué me vas a dar a mí, o qué me vas a refrescar, o qué vas a decir, eso suele llegar la palabra para refrescar en algunas cosas que nosotros tenemos. Porque a veces se nos olvida de lo que Dios nos sabe. Vamos a ver.